buenos días y bienvenidos. Iniciamos este 2026 con el primer seminario web del Departamento de Prevención y Cultura de la Salud de Fraternidad Muprespa. Este año lanzamos un nuevo ciclo de asesoramiento especializado en prevención de riesgos laborales y hoy abrimos el programa analizando los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo en prevención de riesgos laborales. Antes de entrar en materia, dos detalles importantes. Estamos grabando la sesión, ya que enviaremos el enlace a todos los inscritos para que puedan repasar el contenido o verlo si finalmente no han podido asistir o tienen que abandonarlo antes. Y segundo, queremos escucharle. Así que desde este momento ya tienen a su disposición el chat y el apartado de las preguntas, porque al final de la charla intentaremos responder el mayor número posible de todas las que recibamos. Como decía anteriormente, hoy hablaremos de la inspección de trabajo, de la que todos sabemos que su función principal es vigilar que se cumpla la ley en el ámbito laboral y de la seguridad social, pero hacen otras muchas más cosas. Ofrecen asistencia técnica, orientan a empresas y median en conflictos laborales, aunque hoy nosotros nos enfocaremos prácticamente o exclusivamente en su labor en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Para ello, contamos con un invitado de lujo. Se trata de Pablo Segado Rodríguez, quien es inspector de Trabajo y Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife con más de 20 años de experiencia. También es doctor en Derecho y profesor de la Universidad de La Laguna y Universidad Europea de Canarias desde hace más de 13 años, donde participa en la formación de juristas especializados en Derecho de la Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales. Además, ha desempeñado otras funciones y responsabilidades fuera de la inspección, como director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal o director del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Y también destacar que tiene una gran comunidad en LinkedIn donde se aprende y se debate sobre temas técnicos y legales, a los cuales les invito a que se pueden seguir, y que aparte participa como ponente en diversas jornadas, simposios, webinarios relacionados con derecho laboral, prevención, con lo cual demuestra una acreditada experiencia sobre el tema muy apto para esta webinar. Pablo, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y a partir de este momento, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues buenos días. Muchísimas gracias a la Fraternidad por contar en el día de hoy con este primer seminario dentro del ciclo formativo en materia de prevención y muy especialmente también a Javier por la amable invitación que tuvo conmigo y que tuvo en cuenta mi participación de hace un par de meses y el seguimiento que ha hecho de la misma, ¿no? Voy a intentar ser bastante concreto y no muy denso en la charla para sobre todo dejar un margen razonable de los últimos 10, 15, 20 minutos para que los participantes, los asistentes al webinar puedan plantear algunas dudas que puedan surgir con ocasión del contenido de la misma o con otras cuestiones que tengan que ver con la actuación inspectora en materia de prevención, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues intentaré atender esas dudas o esas aclaraciones o complementos que sean necesarios, ¿no? Efectivamente, el nombre de que se acordó para hablar en este primer webinar son los criterios técnicos de la inspección de trabajo, ¿eh? Entonces, ese concepto general voy a intentar aterrizarlo de una manera un poquito más concreta en cuáles son los criterios técnicos de la actuación inspectora, más específicamente en prevención de riesgos laborales, y finalmente también profundizaré un poquito para tener ejemplos más prácticos en un área concreta habitual en la actuación de control de la normativa en materia preventiva, como es la vigilancia de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, para partir de la base de lo que hacemos, aunque Javier lo ha expuesto de manera muy sincrética y muy bien al principio, efectivamente la Inspección de Trabajo en España es un sistema que se compone de medios materiales y humanos, fundamentalmente de funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y también subinspectores en dos escalas, en materia de empleo y seguridad y salud, esta segunda escala de reciente aparición, desde hace los últimos 7 u 8 años, y que básicamente, entre otras funciones, pero quizá la más importante, sea vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Sociolaboral en un amplio espectro de la materia, porque cuando hablamos de normativa sociolaboral no nos referimos solo a la normativa que tradicionalmente podemos pensar, ¿no? En materia estrictamente laboral, pues como puede ser el contrato de trabajo, salarios, horarios, vacaciones, descansos, etcétera, sino todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo,
aspectos que van íntimamente relacionados también con la seguridad social y el empleo y la extranjería. Esto es así porque nuestro sistema de inspección, y conviene recordarlo porque a veces no tenemos tampoco una foto definida respecto de cómo funcionan otros sistemas de inspección en el mundo o en nuestro entorno europeo, el sistema de inspección de trabajo español es un sistema de carácter generalista desde el punto de vista competencial. Esto significa que los inspectores de trabajo y seguridad social, cuando ejercemos nuestras funciones, no actuamos disgregadamente en función de las competencias que tenemos asumidas, sino que, pues, fruto de esa amplia llamada competencial en el ámbito de las relaciones laborales, tenemos competencia para enjuiciar el cumplimiento de la normativa sociolaboral en su conjunto. Y esto, que plantea algunos retos, lógicamente, desde el punto de vista de la especialización por parte de los funcionarios que integramos el sistema, plantea también algunas ventajas y se va a ver claramente en el ejemplo que solemos poner, ¿no? Y es el ejemplo de la investigación del accidente de trabajo. Nosotros tenemos encomendada legalmente la función de investigación de accidentes de trabajo en el artículo 9 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuando investigamos un accidente se haría mucho más complicado y probablemente los resultados de la investigación del accidente serían mucho más parciales y menos profundos y menos relevantes si solo tuviésemos competencia a la hora de la investigación de cuáles han sido las faltas de medida de seguridad o el cumplimiento de la normativa preventiva en la producción de ese accidente. Es importante, por ejemplo, que ejerzamos también la competencia sobre cuáles eran las condiciones laborales de la persona accidentada, no exclusivamente preventivas, o si estaba dado de alta en la seguridad social, o en qué condiciones estaba, si era una persona extranjera que necesitaba de una autorización administrativa para trabajar. Por eso el sistema generalista que tenemos en nuestro país, en España, como les decía, pues tiene por una parte algunos retos y algunas dificultades derivados de la especialización cada vez mayor de nuestro sistema de relaciones laborales, pero tiene innegables ventajas, y yo siempre, sinceramente, me he posicionado a favor de un sistema de este tipo en contraposición con otros de carácter más específico, como son los que existen en el entorno europeo, fundamentalmente anglosajón. Y además, y con esto termino con esta primera parte introductoria, con la reciente incorporación de esta nueva escala, las que les comentaba, de subinspectores en materia de prevención o en materia de seguridad y salud laboral, hemos visto fortalecido enormemente nuestra capacidad técnica a la hora de enjuiciar aspectos que tradicionalmente a la inspección pues necesitaba de un auxilio concreto del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo o de los institutos de las comunidades autónomas, ¿no? Y es que este nuevo cuerpo de subinspectores, que tienen normalmente una formación de base técnica, pues son ingenieros, químicos, psicólogos, etcétera, aportan muchísimo y nos dan una base técnica mucho mayor a la que tradicionalmente tenemos los inspectores de trabajo, que en un porcentaje muy amplio solemos venir del ámbito jurídico, bien sea del grado en Derecho, de la licenciatura en Derecho, o más recientemente también del grado en Relaciones Laborales. Bueno, para hablar un poco de la actuación inspectora y de los criterios técnicos dentro de la prevención, les voy a dar algunos datos para que se hagan un poco a la idea de cuál es la dimensión o cuál es el papel que ocupa la actividad de vigilancia de la prevención de riesgos laborales en las empresas en nuestro país dentro de lo que es la actuación inspectora. Para ello voy a extraer datos fundamentalmente que los tienen a su disposición también en la propia página web de la inspección sobre la memoria que se elabora anualmente sobre todas las actuaciones a nivel nacional. La última memoria consolidada y publicada es del año 2024, pero pueden acceder a ella con toda normalidad y verán que hay una serie de variaciones de unos años a otros, pero esencialmente sí que hay una continuidad en los términos que les voy a explicar. ¿Qué peso tiene la actuación preventiva de la inspección dentro de la actividad total? Pues si vamos a indicadores globales, este informe anual de 2024 muestra que la prevención tiene un peso muy grande dentro de la inspección. Concretamente, se finalizaron o se actuaron, se generaron más de 160.000 órdenes de servicio en materia de prevención, cosa que representa aproximadamente un 28% del conjunto de actuación inspectora. Es decir, que para que nos hagamos una idea de la proporción, dentro de todo el ámbito competencial en materia laboral, seguridad social, empleo, extranjería, pues la prevención precisamente ocupa un tercio de la actividad inspectora. Es un sector y un bloque de actividad muy relevante dentro del contenido de la actuación. Y esto se ve
sobre todo no solo en las órdenes de servicio desde el punto de vista abstracto, ¿no? Sino en las visitas y en las actuaciones, porque alrededor de un 36% de las visitas que hacen los inspectores e inspectoras de trabajo en sus actuaciones tienen que ver con la prevención. O sea que incluso lo que es la actuación material, a través de la visita a los distintos centros de trabajo, pues ya pasamos de ese 28% general de órdenes de servicio a un 36%. Eh, las actuaciones derivadas de esas visitas representan aproximadamente un 40 al 41% del total de actuaciones. Hay un dato además en este caso especialmente significativo que me gusta también traer a colación y es que los requerimientos en materia de prevención, es decir, aquellas medidas que lo que buscan es corregir una situación deficiente detectada dando un plazo para esa corrección, representan el 80% de todos los requerimientos realizados por la inspección. Es decir, que la actuación preventiva de la inspección de trabajo es claramente, en materia de prevención de riesgos laborales, donde más incidencia pone el sistema de inspección para que las modificaciones derivadas de deficiencias se lleven a cabo. Esto significa que la vocación inspectora en este caso, claramente, además de la sanción, que también las hay, evidentemente, es solucionar problemas que se detecten. ¿Por qué? Pues porque en prevención es especialmente relevante poder solucionar un problema detectado antes de que se materialice en un accidente o en una enfermedad profesional, antes incluso de llegar a la sanción. Mientras que en el ámbito de las relaciones laborales o en el ámbito de la seguridad social, la capacidad de maniobra entre requerimiento y sanción es menor. Y les pongo un ejemplo claro. Si hay una visita de inspección donde se comprueba que hay una persona que está trabajando y no está dada de alta en la seguridad social, ahí el margen de requerimiento no existe. Hay una infracción que se ha constatado, un incumplimiento formal y frontal de la normativa y solo cabe el acta de infracción. No cabe ningún tipo de medida de subsanación porque hay un incumplimiento palmario de una medida muy básica que es asegurar a alguien que está trabajando en su puesto de trabajo. En materia de prevención, siendo algo absolutamente fundamental, porque no olvidemos que la prevención conecta directamente con el derecho a la vida y a la seguridad y a la integridad que se contiene en el artículo 15 de nuestra Constitución española y muy específicamente en el artículo 14 de la Ley de Prevención, es muy importante no solo constatar si se ha incumplido una determinada normativa y si eso genera una responsabilidad económica a través de un acta de infracción, sino sobre todo si existe capacidad de modificar esa situación en un espacio corto de tiempo. Y es en este ámbito también donde a mí me gusta poner el énfasis entre la diferencia que existe en la inspección de trabajo con otros cuerpos de la administración, ya sea del Estado o otras entidades territoriales, y es que, dado de que una parte muy importante de nuestra actuación es la visita y el requerimiento, como les expongo, somos un cuerpo con nuestro sistema, con nuestras cosas buenas y nuestras malas, como todo el mundo, que tenemos la capacidad, cuando se hacen bien las cosas, de modificar la realidad en un corto espacio de tiempo y en un buen número de veces de mejorar esa realidad de las personas que están trabajando, condiciones de seguridad, ¿no? Y por tanto, más allá de que, por supuesto, que hay que arbitrar un procedimiento administrativo que no nos podemos saltar, esa posibilidad de actuar de una manera bastante inmediata y de modificar las cosas de una manera rápida, a mejor, pues nos diferencia y nos habilita para ejercer una función muy dinámica y muy necesaria, ¿no? En el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Ni que decir tiene que en este sentido vamos de la mano sobre todo de los especialistas en prevención en las empresas y de los técnicos de prevención especializados de los servicios de prevención y de una manera más indirecta, pero también muy importante, de la actividad preventiva formativa, como por ejemplo las que realizan las mutuas colaboradoras, como la que hoy tiene lugar a través de la fraternidad, ¿no? Evidentemente, también existe un componente sancionador, no solo el requerimiento, no solo la actuación inspectora de subsanación, y el importe de las sanciones en prevención de esta memoria del año 24 representa aproximadamente un 20% del total de las sanciones, representando aproximadamente unos 106 millones de euros en este año 2024. Y un elemento adicional que tiene o que conlleva de una parte también una actividad preventiva y reactiva al mismo tiempo son las paralizaciones de trabajo. Es decir, cuando la inspección visita un centro de trabajo y constata que hay un incumplimiento en materia de seguridad y salud donde hay un riesgo grave e inminente en la definición que para ello da nuestra ley de prevención, el artículo 2,
en ese caso solo cabe paralizar esa actividad y esas paralizaciones suponen, bien acotado lógicamente al puesto de trabajo que se ha identificado con ese riesgo grave inminente, además de esa paralización de hecho, supone también pues, una sanción económica de carácter muy grave. ¿Dónde se concentra fundamentalmente la actividad inspectora en materia de prevención? Pues aproximadamente condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo, es decir, actuación material, representa aproximadamente un 21% del conjunto de la actividad. Y luego, a partir de ahí, pues también hay una parte muy importante en materia de control de gestión de la prevención. Los que somos prevencionistas y nos dedicamos a esto, sabemos que es muy importante el control de cuáles sean las condiciones materiales de cada puesto de trabajo, pero al final también sabemos que si no hay una adecuada política de gestión de la prevención en las empresas, es fácil que no se puedan controlar adecuadamente las condiciones de seguridad y salud de los puestos, ¿no? Es decir, por ejemplo, como saben ustedes, si son prevencionistas, que probablemente la mayoría del auditorio lo sea, cuando estudiábamos la investigación, por ejemplo, de los siniestros a través del árbol de causas, pues siempre sabemos que al final las causas primarias que luego dan lugar a una serie de causas secundarias y a la producción de los daños para la seguridad y salud de los trabajadores tienen que ver en gran medida con elementos de gestión de la prevención. Y por tanto, si incidimos muchas veces en esos elementos de gestión, en esas causas primarias, evitaremos con mucha mayor probabilidad la generación de nuevas causas secundarias y de producción de siniestros. Luego, condiciones de seguridad y salud de los lugares de trabajo, aproximadamente un 20-21% de las actuaciones. Formación e información preventiva, aproximadamente un 9%. En materia de equipos de protección individual, un 7%. Máquinas y equipos de trabajo, otro 7%. Vigilancia de la salud, de la que ahora, posteriormente, al final de la charla, me referiré, también aproximadamente un 6,5-7%. Y ya en materia estrictamente de gestión documental, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, en torno a un 9% entre las dos, ¿no? Si vemos los resultados asociados a estas actuaciones materiales, donde realmente encontramos los incumplimientos o las medidas sancionadoras o a través de requerimientos, precisamente en condiciones de seguridad material, pues prácticamente se agrupan un 17% de esas actuaciones, en máquinas y equipos de trabajo un 15%, equipos de protección individual un 9%, formación, información y evaluación de riesgo en total un 12% aproximadamente. Y por sectores, pues la inspección al final, en este sentido, intenta ajustarse a cuál es la realidad socioeconómica y laboral del país. Y de una parte en cuanto al nivel de actividad y otra parte también en esta materia, en materia preventiva, donde están fundamentalmente los principales elementos de siniestralidad y de gravedad también en la producción de los siniestros, ¿no? De tal manera que concentramos fundamentalmente la actividad en construcción y servicios, en un 80% entre los dos, en industria aproximadamente un 16-17% y en agricultura, ganadería y pesca en torno al 4-5%. Hay que hacer un matiz en este sentido y es que nosotros, como el sistema de inspección, orgánicamente en su mayoría sigue dependiendo del Ministerio de Trabajo, pero funcionalmente dependemos de las distintas comunidades autónomas donde estemos adscritos a la provincia en cuestión. De tal manera que hay una parte importante de la actividad, sobre todo de la actividad planificada, como luego les comentaré, de las campañas, que dependerá en gran medida de cada comunidad autónoma, de cuál sea la idiosincrasia o la realidad sociolaboral y económica de la comunidad autónoma en cuestión. Es decir, por ejemplo, en mi caso, que yo ejerzo las funciones de inspección activa en Tenerife, en las Islas Canarias, lógicamente se pone un mayor énfasis de actuación inspectora en un sector o en el sector más importante económicamente como es el de la hostelería, respecto de otros sectores que no tienen tanta importancia desde el punto de vista del volumen y de la economía como puede ser la industria, ¿no? En el País Vasco pues la realidad es distinta o en Madrid es distinta, es decir, que hay una parte importante de la actividad planificada de la inspección que tiene mucho que ver con la idiosincrasia de la comunidad autónoma o la región donde se esté ejerciendo la actividad inspectora. Y sobre esto hay un dato también importante que les quería comentar antes de entrar en el criterio técnico, los criterios técnicos que utilizamos fundamentalmente, que es el peso sobre la actividad de la inspección que tiene la planificación o la campaña respecto de la actividad no planificada. Tradicionalmente la actuación inspectora se inicia o bien con una denuncia, porque se pone en conocimiento de la inspección el incumplimiento, pues en este caso en materia preventiva, o bien con la actividad planificada, es decir, estas campañas que se negocian entre la Dirección General de la Inspección y las distintas comunidades autónomas donde se ejerce la actividad.
Pues como no, como es lógico, en el caso de prevención de riesgos laborales, y como pasa con casi todas las inspecciones modernas, aproximadamente el 80-85% de las activaciones son planificadas. Es decir, que siendo la denuncia un elemento muy importante como actuación reactiva de la inspección, desde hace ya unos años, en estos 20 años que ya llevo ejercicio, la actividad planificada cada vez tiene un peso mayor. Yo recuerdo ya por el año 2005, cuando yo empezaba en esto, pues la actividad planificada podía representar en torno al 60%, 55-60% de lo que hacíamos. Y cada vez más, la actividad proyectada es mayor y eso en el fondo también no deja en mal lugar al cumplimiento generalizado, puesto que en el fondo, siendo las denuncias en materia de prevención, por supuesto, muy importantes, desde el punto de vista del volumen general de actuación, ya tienen menos peso que antes. Y en el fondo eso también tiene que ver con que el nivel de sensibilidad con el cumplimiento preventivo probablemente sea mayor que el de hace 20 años, ¿no? Que evidentemente queda mucho por hacer y a nadie se le escapa de lo que nos dedicamos a esto, que muchas empresas, sobre todo pues aquellas que tienen menos medios o que son más pequeñas, pues muchas veces ven la prevención de riesgos laborales como una obligación administrativa más que hay que cumplir, pero sí que es verdad que con el paso de los años cada vez vemos empresas más concienciadas y que establecen mejores prácticas en materia preventiva. Y además también interlocutores sociales, particularmente los sindicatos, que tienen un mayor conocimiento técnico de la materia y que aportan cada vez más información y mayores condiciones de auxilio y de ayuda a la inspección de trabajo en el ejercicio de sus competencias. Algunos de los programas o de las campañas destacadas en materia de prevención, que probablemente si ustedes se dedican al sector, pues nos conocerán, ¿no? Pues en materia de gestión preventiva, integración de la actividad preventiva en las empresas, pues hay una parte muy importante que se sigue haciendo, sobre todo en empresas grandes. Muy particularmente, pues nos llevamos dedicando también tiempo por una cuestión de cómo está estructurado el sistema de relaciones laborales español a la coordinación de actividades empresariales, sobre todo en el ámbito de la subcontratación o en el ámbito también de la utilización de empresas de trabajo temporal para cesión de trabajadores. Hay una campaña específica también que se hace todos los años sobre el control de empresas con mayor siniestralidad en función del sector y de la actividad en cuestión. Y actuaciones específicas, como les decía, también en el ámbito de las ETTs, enfoque de género y otros sectores también en función de la comunidad autónoma en cuestión. Además de las campañas de carácter estatal y de comunidades autónomas, como les comentaba, siempre hay campañas también europeas. La del año 2024 es la campaña en torno a la sílice cristalina, donde pues seleccionó una serie de empresas dentro del sector de trabajadores que podían estar expuestos a la sílice y a los problemas derivados de contracción de enfermedades profesionales, cáncer profesional, etcétera, y que se intenta que en el ámbito de la Unión se establezcan unos estándares mínimos que muchas veces vienen dados por las directivas y a veces por reglamentos, para extraer también conclusiones que luego sirvan para diseñar protocolos de carácter general. Una de las actuaciones probablemente más destacadas y por las que más se nos conoce es por la investigación de accidentes, que les comentaba al principio. La investigación de accidentes ocupa una parte muy relevante de nuestra actuación. Concretamente, estamos compelidos a investigar todo accidente de carácter o que tenga como resultado el fallecimiento de la persona trabajadora y también los muy graves los muy graves y graves. De tal manera que, por ejemplo, en este año 24 del que le estoy hablando, se generaron unas 6.500 órdenes de servicio de investigación de accidentes que dieron lugar a unas 26-27.000 actuaciones. Pero no solo de los accidentes graves, muy graves y mortales, sino también los accidentes leves, los que son calificados asistencialmente como leves. Muchas veces nos encontramos con que de la descripción que se hace en el parte delta del accidente a los resultados lesivos asistenciales, pues hay una diferencia notable. Y a veces nos encontramos que una determinada situación lesiva es calificada asistencialmente como leve de una manera llamativa, ¿no? Pues en estos casos, cuando vemos que hay circunstancias de riesgo que se han materializado en un accidente leve, pongamos por ejemplo una electrocución, ¿no? En alta tensión o un arco eléctrico, que afortunadamente para la persona trabajadora ha desembocado en un accidente leve, que puede pasar, ¿no? Pues en este caso, a pesar de que la lesividad sea menor, las características que han conducido a ese accidente merece la pena la investigación y por tanto las jefaturas
de unidad especializada en materia de prevención de las distintas provincias hacen una selección muy importante de esta tipología de accidentes que, a pesar de que no han desembocado en grandes lesiones, podían haber ocurrido o podían haber desembocado en lesiones muy importantes, incluso en fallecimientos, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, selección de accidentes leves, sospechosos, entre comillas, o que son leves por circunstancias un poquito más aleatorias, pues representaron casi 6.000 órdenes de servicio de accidentes leves seleccionados para su investigación. Lo que busca la inspección en este caso no es una actuación asistencial por la gravedad del accidente, sino determinar cuáles han sido las causas fundamentales en la producción del accidente y si ha habido falta de medidas de seguridad. Y esa falta de medidas de seguridad pueden haber sido constatadas de carácter o de forma muy importante, incluso aunque el accidente también ha materializado sea leve. Es decir, muchas veces los prevencionistas lo saben esto perfectamente, el nivel de incumplimiento no siempre es matemático respecto del nivel de lesividad. Y nos podemos encontrar con accidentes donde el nivel de falta de medidas de seguridad es muy grande y que afortunadamente pues, la lesividad que se ha materializado no es tanto. Y por eso nosotros, como inspección, tenemos que centrarnos sobre todo en el nivel de cumplimiento o incumplimiento de la normativa preventiva y no tanto en la lesividad del mismo, ¿no? Y luego específicamente en materia de vigilancia de la salud, al que me voy a referir, a materia que me voy a referir al final de la exposición, ¿no? Pues en materia de vigilancia de la salud, se han realizado en este año 24 unas 32.000 comprobaciones en materia de vigilancia de la salud, que representa aproximadamente un 7% de las actuaciones preventivas y un 4% de los resultados. Esto nos lleva a pensar que en su conjunto, que el ámbito preventivo es el gran motor de los requerimientos, como se ha dicho, prácticamente 4 de cada 5 requerimientos que realiza la inspección es en materia preventiva. El foco práctico lo encontramos fundamentalmente en la seguridad y salud material de los centros de trabajo, pero lo que se busca, y al final el resultado, es que la inspección mantiene un cierto equilibrio entre la actividad preventiva, el requerimiento y la sanción, con un papel importante en los requerimientos y en las paralizaciones y en las actas. Bien, abordando ya el bloque o la parte de criterio técnico, una vez ya que les he contado un poco pues, a qué nos dedicamos y un poco con qué intensidad y dentro de las áreas fundamentales, cuando hablamos de criterios técnicos en materia de prevención de riesgos laborales, hablamos fundamentalmente de un ámbito con dos características claras dentro del sector. Por una parte, en prevención, tenemos una altísima casuística, ¿no? Cada sector productivo, cada centro de trabajo individualmente considerado, cada proceso productivo genera riesgos distintos. Eso es una realidad, no hay dos empresas iguales y por eso no debería haber, por ejemplo, dos evaluaciones de riesgo iguales, ¿verdad? Y luego, por otra parte, tenemos también una normativa muy amplia y muy técnica. Parte de la ley de prevención, los reglamentos de desarrollo, la normativa específica, la norma SUNE en algunos casos, y la realidad práctica de cómo esta normativa toda se integra en la empresa. Entonces, en este contexto de casuística y de complejidad normativa, lo que buscan los criterios técnicos de la inspección es homogeneizar de alguna manera y orientar prácticamente y dar cierta seguridad jurídica tanto para el personal inspector como para las empresas y trabajadores que reciben las inspecciones. De hecho, la propia inspección publica muchos de los criterios técnicos como documentos de orientación para el personal inspector y también para las empresas y la ciudadanía. Aquí es importante distinguir entre lo que son criterios operativos de inspección, que son normalmente de información reservada y que no son conocidos ni por trabajadores ni por empresas, pero sí que hay criterios técnicos orientativos de la actuación inspectora que sí que son públicos y que normalmente se publican en la página web de la inspección. ¿Qué es un criterio técnico y qué papel juega en la actuación inspectora? Pues un criterio técnico no es una norma jurídica en sentido estricto, no tiene norma reglamentaria, no tiene rango reglamentario, ni tampoco crea obligaciones nuevas de las que diga la normativa, sino que lo que hace fundamentalmente es interpretar, de alguna manera, ordena, genera un criterio de operación sobre el cumplimiento de normas que ya existen. Entonces, ¿qué pretende, cuando un criterio técnico es un buen criterio, qué pretendemos o qué pretende la Dirección General de la Inspección que responda? Pues fundamentalmente a 3 o 4 preguntas. Primero, ¿qué se considera cumplimiento suficiente?
en ese ámbito en cuestión en el que estamos hablando, qué evidencias o qué documentación técnica se exige para abordar ese cumplimiento, cuándo se va a generar un requerimiento o cuándo un incumplimiento parcial o una infracción en función del grado de cumplimiento del mismo. Y luego, cuestiones a lo mejor más accesorias, pero que son muy importantes, como por ejemplo puede evaluarse un riesgo complejo, un riesgo emergente, donde la normativa no especifica. ¿No? En materia de evaluación de riesgos laborales más genérica, sabemos que el reglamento de los servicios de prevención pues, nos da unos indicios o las notas técnicas del Instituto Nacional, pero hay otra serie de materias donde la normativa no desciende y a veces los criterios técnicos nos pueden ayudar a concretar un poco más esas obligaciones. Desde el punto de vista institucional, punto de vista organizativo, nuestra ley ordenadora del sistema, la ley 23 de 2015, eleva el criterio técnico dentro del marco organizativo. Es decir, son tan importantes los criterios técnicos que nuestra ley alude a ellos como elemento de convicción y de actuación inspectora. Esto es importante porque los criterios técnicos a partir de nuestra ley de 2015 se sitúa el criterio técnico como un principio esencial de igualdad de trato a todos los ciudadanos y a todas las empresas y de coherencia técnica en todo el territorio, evitando, lo que se pretende evitar al fin y al cabo es que un mismo hecho, una misma circunstancia, tenga consecuencias distintas en distintas provincias o en distintos centros de trabajo. Esa función unificadora creemos que es una parte muy importante de la prevención, donde la aplicación práctica puede variar mucho si no tenemos esa serie de patrones comunes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como les decía, en el mejor de los casos, los criterios técnicos aportan tres efectos directos que creo que son muy deseables en la actuación inspectora. Por una parte, unifican un estándar de actuación inspectora y esto se traduce en que la obligación legal, que generalmente está formulada, como no puede ser de otra manera, en una norma legal de carácter general, pues nos dice cómo tenemos que comprobar, cómo medir y cómo exigir. En segundo lugar, evita asimetrías fundamentalmente territoriales, es decir, que lo que exija la inspección en Valencia no sea distinto que lo que exija la inspección en Sevilla, por ejemplo. Y luego aterrizan también un principio muy importante en nuestra actuación inspectora, que es el principio de proporcionalidad. Y es que en prevención no todo incumplimiento de forma debe llevar a la sanción inmediata. Muchas veces procede en requerimiento con un determinado plazo de cumplimiento, siempre que no exista un riesgo claro para la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, este criterio técnico suele ayudar a graduar cómo actuar o a qué nivel de exigencia o cuál es la consecuencia práctica del incumplimiento en cuestión, ¿no? Esto al final en la práctica mejora mucho la calidad técnica de la inspección, la intervención se hace también más previsible, más defendible y también en los recursos por parte de las empresas y de las personas trabajadoras. Como consecuencia de todo esto, al final los criterios técnicos lo que dan o lo que se trata es que den seguridad jurídica. Seguridad jurídica para que generen una serie de actuaciones que sean previsibles, en el mejor sentido de la palabra, y trazables, es decir, que sepamos desde las empresas y desde los servicios de prevención y desde también los sindicatos que un determinado incumplimiento sí o sí va a llevar a cabo unas determinadas consecuencias. Y sobre todo que esa previsibilidad o esa trazabilidad ayude a modular el cumplimiento futuro de las empresas. Bien, algunos criterios técnicos que sean o que son especialmente relevantes en materia de prevención. No les diré todos porque hay muchos más, pero sí que son quizá los más utilizados o que son conocidos y por tanto pues les hago una breve referencia a algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el año 21, el criterio 104-2021 en materia de riesgos psicosociales. Este criterio es especialmente importante porque, como saben ustedes, los riesgos psicosociales son probablemente el campo donde más zonas grises existe, ¿no? O existía. Es qué es una evaluación válida, cuál es la metodología que se va a utilizar, cómo se aplican las medidas, cómo se actúa y hasta qué nivel podemos actuar ante una situación de acoso, violencia, estrés, carga de trabajo excesiva. Este criterio técnico del 21, por establecer dos líneas o dos titulares, establece una guía de actuación inspectora específica en materia de psicosociales. ¿Y qué aporta en materia de seguridad jurídica? Pues establece de alguna manera un marco homogéneo de comprobación desde el punto de vista de la evaluación psicosocial, de la planificación, medidas y seguimiento. Y
no siempre lo consigue, porque esto al final en cada actuación inspectora también es variable, reducir el riesgo de que se despache el cumplimiento en materias psicosociales con un incumplimiento meramente formal, que se base pues, exclusivamente en una serie de encuestas para ver el clima laboral que nos encontramos en una empresa, sin que tengan esas medidas luego un impacto preventivo real, ¿no? Hay otro criterio técnico también importante, un poquito más antiguo, el 83-2010, que es el de presencia de los recursos preventivos en las empresas. Saben ustedes que el recurso preventivo es un instrumento potente, tradicionalmente ha generado algunas dudas operativas, cuándo es obligatorio, cómo se debe designar, qué cualificación tiene que tener el recurso preventivo, si basta con la designación o hay que asegurar la presencia efectiva, en qué nivel, cómo se integra, por ejemplo, en el sector de la construcción. Pues este criterio técnico se dictó precisamente en el 2010 para garantizar una actuación inspectora homogénea en estos supuestos y sobre todo la verdad es que tiene especial relevancia, lógicamente, en actividades especialmente peligrosas, como por ejemplo las listadas en el anexo primero del Reglamento de los Servicios de Prevención, y muy específicamente también en el sector de la construcción, donde en aplicación del Real Decreto del 97, pues entendemos, y el criterio técnico así se pronuncia, que es obligatoria su designación para las contratistas, para los contratistas principales en el sector de la construcción. Eh, por ejemplo, también otro criterio técnico que me gusta destacar es el de acoso y violencia en el trabajo, que es complementario al del 21 que les he hecho alusión, en este caso el 2009. Aunque hoy lo asociamos mucho también a los psicosociales, el criterio de acoso y violencia conserva cierta vigencia como guía inspectora sobre cómo actuar ante denuncias de acoso, examinar protocolos, qué indicadores son los relevantes y cómo puede encuadrarse la respuesta preventiva y organizativa en las empresas. Incluso criterios técnicos también que a lo mejor no han tenido una trayectoria dilatada en el tiempo, pero que han servido en momentos complicados. Ya afortunadamente parece que la situación de pandemia quedó muy atrás, pero en ese momento se dictaron algunos criterios técnicos de materia de seguridad y salud, por ejemplo, el criterio técnico 103-2020, medidas de COVID en centros de trabajo, que junto con, lógicamente, el elenco normativo muy profuso que hubo en la época COVID, pues fue muy relevante también para adoptar medidas preventivas desde el punto de vista de la salud laboral, ¿no? En resumen, lo que les quería trasladar, hablando de estos criterios técnicos y enunciando algunos de ellos, que podríamos hablar de muchos más, ¿no? El de empresariales, o el de paralización de trabajos, o el del recargo de prestaciones en la investigación de accidentes, etcétera. Lo que les quería trasladar es que el criterio técnico lo que busca en prevención es unificar el estándar inspector, aumentar la seguridad jurídica y en el fondo lo que queremos todos, tanto desde la administración pública como desde las empresas y los trabajadores, es mejorar la eficacia preventiva. De tal manera que lo que debe hacer una buena inspección no es limitar, constatar que existe un determinado recurso, una determinada medida en materia de gestión, sino que lo que debe hacer es que en la aplicación del criterio técnico se oriente ante un cumplimiento real y ante una mejora del nivel de protección. Bien, como llevo ya 40 minutos, voy a dedicar los últimos 5 o 7 minutos a hablar de la vigilancia de la salud como una de las actuaciones probablemente más relevantes y más importantes en el ámbito de actuación inspectora y también en el ámbito de la gestión de la prevención en las empresas, ¿no? A nosotros nos gusta entender y nos gusta pensar que la vigilancia de la salud en las empresas no es simplemente una actividad sanitaria o medicina asistencial, ni un chequeo general, sino que lo que busca es precisamente desarrollar una actividad preventiva que cierre de alguna manera la gestión preventiva en las empresas, ¿no? Evaluación, planificación, medidas concretas, vigilancia de esa eficacia y puesta en práctica esa vigilancia de las medidas con la vigilancia de la salud, ver si esa actuación de gestión es adecuada. Es decir, si la evaluación de riesgos de un centro de trabajo me está diciendo qué puede pasar, la vigilancia de la salud debe decirme si eso está pasando ya o si estamos a tiempo de evitar que eso pase. Es decir, de alguna manera, una vigilancia de la salud bien hecha, tanto a nivel colectivo como individual, en una empresa, nos va a decir hasta qué punto esa evaluación se materializa o no. ¿Qué aporta en la práctica una buena vigilancia de la salud? Pues detecta daños precoces o señales de patologías incipientes, intolerancias, sensibilizaciones, etcétera. Puede identificar a trabajadores especialmente sensibles en las empresas y, como les decía, nos conecta la gestión con la realidad. Valida si las medidas preventivas están funcionando o si, por el contrario, son insuficientes. Muy brevemente, el marco legal de la vigilancia lo conocen ustedes muy bien.
Artículo 22 de la Ley de Prevención, de la Ley 3195, que fija generalmente un deber empresarial de garantía. El empresario garantizará la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos. El carácter voluntario es un elemento fundamental, es decir, saben ustedes que solo puede hacerse con el consentimiento. Existen una serie de excepciones tasadas a la voluntariedad, es decir, los reconocimientos médicos obligatorios, esa vertiente individual, previo informe de la representación cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo, verificar si el estado de un trabajador puede ser peligroso para sí mismo o para tercero, o, en tercer lugar, tercera excepción, si lo establece específicamente una norma sobre su obligatoriedad. Y además, como saben ustedes desde hace ya mucho tiempo, el Tribunal Constitucional viene diciendo que estos criterios de excepción a la voluntariedad del reconocimiento médico deben también interpretarse de carácter o de forma restrictiva. Luego, en la práctica, son pocos los casos donde el reconocimiento médico sea estrictamente obligatorio. Desde luego, si no lo dice expresamente la normativa de aplicación o el convenio en cuestión, o no se puede acreditar fehacientemente ninguno de los dos elementos excepcionales anteriores, las condiciones de trabajo o la puesta en peligro del propio trabajador y de sus compañeros, la práctica nos dice, y la doctrina constitucional nos dice, que tenemos que interpretar esa excepcionalidad, la voluntariedad, de manera restrictiva. Además de esa voluntariedad, elementos importantes en la vigilancia de salud son, como saben perfectamente, la proporcionalidad y la mínima molestia a la persona que está recibiendo las pruebas de vigilancia de salud, pruebas adecuadas, justificadas, no invasivas, una protección muy reforzada al derecho a la intimidad, a la dignidad y la confidencialidad, es decir, la empresa, como saben, solo debe recibir conclusiones estrictamente preventivas. La empresa no necesita un diagnóstico médico, la empresa lo que necesita son conclusiones preventivas que se deriven de ese diagnóstico. Aparte de este artículo 22, mencionar muy incidentalmente la regulación del Reglamento de los Servicios de Prevención del año 97, que antes he hecho alusión a él, que hace también una cierta mención a lo que se entiende por actividad sanitaria dentro de los servicios de prevención y lo que debe incluir la vigilancia de la salud como actividad sanitaria preventiva. Tres evaluaciones típicas: la vigilancia de salud inicial tras la incorporación o asignación de nuevos riesgos, tras una ausencia prolongada por motivos de salud, y la vigilancia de salud de carácter periódico. Y finalmente, un Real Decreto del año 2011 que establece una serie de requisitos del dispositivo sanitario preventivo, ¿no? El 843 dice cuáles deben ser los criterios organizativos básicos para que la actividad sanitaria de los servicios de prevención tengan la calidad y el soporte técnico suficiente. Bien, ¿cuáles son principios técnicos de buena vigilancia de la salud? Pues, como les he comentado al principio, debe ser una vigilancia de salud específica y vinculada a riesgos, no debe ser considerado como una analítica anual estándar a la que acudimos, porque nuestra empresa pues nos lo facilita. Desde luego está absolutamente prohibida que sea usada con carácter discriminatorio o en perjuicio de la persona trabajadora, y tiene una doble dimensión, como les he apuntado, que muchas veces no se incide en ella, que es esa vertiente colectiva, esa vertiente epidemiológica, un poco abandonada, desgraciadamente, porque en nuestro país, porque se ve más como en su aspecto individual como el reconocimiento médico, que por supuesto que es muy importante porque nos va a determinar cuál es el grado de actitud y las medidas personales o de adaptación de un puesto de trabajo. ¿Qué es lo básico que debe existir en la actividad de vigilancia de la salud? Lo que debe existir, pues una oferta real a la plantilla, a la determinada empresa, y un registro fidedigno de aceptaciones o renuncias. Y cuando digo fidedigno, pues no debemos encontrarnos, que a veces pasa, pues con una renuncia en bloque, no informada, que no acredita que la persona trabajadora tiene conocimiento de qué implica ese examen de vigilancia de la salud, por qué se hace o por qué se ofrece por parte de la empresa y qué implicaciones tiene la renuncia. Es decir, no encontrarnos simplemente con el firma aquí en cuanto a no quiero hacerme en reconocimiento médico, ¿no? ¿Cuáles son los tres puntos calientes, los tres puntos conflictivos que desde la inspección nos encontramos generalmente en vigilancia de salud y que dan lugar generalmente a sanciones? Pues el carácter de voluntariedad o obligatoriedad, es decir, la punta típica que nos encontramos sobre todo en las empresas, ¿no? Es puedo obligar al reconocimiento médico, y ya les he comentado con las particularidades legales y las excepciones de antes. En segundo lugar, ¿qué información puede ver la empresa? Nos he dicho fundamentalmente
conclusiones preventivas, aptitud y medidas derivadas de esa aptitud. ¿Y qué pasa tras una incapacidad temporal prolongada, el retorno al puesto de trabajo? Realmente los servicios de prevención contempla esa evaluación, esa actualización de la evaluación con la vuelta al puesto de trabajo, y esto conecta directamente con la adaptación y compatibilidad y con el debate actual sobre las reincorporaciones de largas bajas por incapacidad temporal. Como les he dicho antes, tiene una parte muy importante dentro de la actuación inspectora, precisamente un 7-8% de actividad preventiva es vigilancia de la salud. Normalmente nos fijamos en cuál es la organización preventiva de la empresa, quién hace la actividad sanitaria, cuáles son los riesgos evaluados y qué protocolos se están aplicando en la vigilancia en función de los riesgos detectados, que haya evidencia entre la oferta y la trazabilidad de la vigilancia, cuáles son las excepciones a la obligatoriedad, si existen garantías a la confidencialidad. ¿Cuáles son la gestión? Esto es una parte muy importante de las aptitudes con limitación. ¿Cuál es la adaptación real del puesto de trabajo? Si ha habido cambio de tareas, si ha habido un seguimiento. Y luego también importante en materia sobre todo de investigación y cuando ya se judicializan determinados aspectos, cuando ha habido daños severos para la salud, ¿cuál es la vigilancia post-ocupacional en materia sanitaria, ¿no? Incumplimientos típicos, pues que no se ofrece vigilancia en la salud o hacerlo de forma simbólica, como les decía, reconocimientos genéricos que no están vinculados a los riesgos, obligar a reconocimientos que no tengan encaje legal en esa obligatoriedad, entregar a recursos humanos, esto lo vemos menos, pero a veces pasa, información clínica, no estrictamente de actitud profesional, no actuar ante, por ejemplo, una calificación, esta veces también pasa, de una aptitud con restricciones o con limitaciones, es decir, en ese caso hay que actuar, no se puede dejar si hay limitaciones es porque hay limitaciones respecto de algunas características del puesto. Y quizá ya cuando estamos a un nivel de gestión mayor, o de cumplimiento mayor o de mayor profesionalización, no integrar los hallazgos derivados de la vigilancia de salud individual o colectiva en la evaluación y la planificación. La tipificación o las consecuencias sancionadores de estos incumplimientos típicos que nos podemos encontrar, nos encontramos generalmente en infracciones graves en materia de prevención, en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que dice el artículo 12.2 concretamente que es infracción grave no realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados. Evidentemente, en este tipo infractor del 12, el no realizar los reconocimientos incluye no realizarlos adecuadamente o no conforme a protocolos, es decir, la ausencia de reconocimiento total o hacer un reconocimiento sin cumplir los estándares legales equivale a no realizar un reconocimiento médico adecuado. Por último, y con esto termino ya porque pues llevo casi 50 minutos, simplemente decirles que con vistas a la proyectada reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues hay también algunos aspectos que se van a tener en cuenta en materia de vigilancia de salud. Se pretende, estamos en trámite de información pública en este mes de enero, se pretende que la vigilancia de la salud sea una vigilancia de salud más exhaustiva y más conectada con los riesgos emergentes, con especial énfasis a cuestiones de salud mental, a la digitalización y a los nuevos riesgos organizativos en las empresas. También la perspectiva de género, de edad y la individualización de los protocolos en atención a las características personales de las personas trabajadoras. Un protocolo específico también se pretende que exista para la reincorporación de personas trabajadoras en ausencias prolongadas y una mejora también en la explotación epidemiológica. Sin romper la confidencialidad de las empresas, que se promuevan datos agregados para detectar patrones de daño laboral que no invadan esa privacidad. La vigilancia de salud yo siempre lo he entendido como un elemento, un pilar fundamental en materia de gestión y desde luego para mí no es control del absentismo en sentido estricto y tampoco debe ser en ningún caso un filtro en la contratación, sino que es sobre todo prevención de riesgos laborales. Por eso, pues con eso termino la charla. Espero que les haya resultado dentro de la generalidad y de los muchos temas que hemos tocado pues interesante. Y en estos 10-15 minutos que quedan, pues si tienen alguna pregunta en relación con lo que les he contado y si se las puedo contestar, pues encantado. No sin Mu- antes agradecer nuevamente la Muchas invitación gracias, de la Pablo. fraternidad a la charla.
Muchas gracias, Pablo, por tu charla clara y muy didáctica. Y como tú dices, ya tenemos algunas preguntas. Si quieres, descansa la voz, hidrátate y te voy leyendo algunas para que las vayas contestando en orden según nos han ido llegando. David Revillo, por ejemplo, nos dice: buenos días, Pablo, gracias por tu participación. Has hablado del parte delta, que en muchas ocasiones es la primera toma de contacto para un accidente y también la fuente de datos para planificar acciones y, por tanto, debería tener un enfoque preventivo. ¿Has encontrado en tu experiencia casos de partes delta que intentan ocultar la realidad del accidente de forma premeditada? Y la siguiente es: ¿deberíamos sensibilizar a los tramitadores del parte de la importancia desde el punto de vista preventivo y no administrativo? Sí, muy buena pregunta. Pues sí, sí, claro que me lo he encontrado en 20 años. Es difícil atribuir mala fe a la hora de cómo te encuentras redactado primariamente la descripción de un accidente en un parte delta. Es mucho más habitual encontrarte inexactitud, falta de interés, que esa inexactitud, esa falta de interés obedezca a veces a querer ocultar cuáles son las circunstancias del accidente. Puede ser, puede ser. Es más habitual encontrarnos, pues eso, inexactitudes, desde cosas muy básicas, ¿no? Desde dónde ha sido la ubicación del accidente, dónde se ha producido, no digamos ya la descripción. Es verdad que el modelo de parte tampoco ayuda, tampoco ayuda al enfoque preventivo, como dice muy bien el asistente, ¿no? La persona que pregunta, porque está precisamente más enfocado a la parte asistencial. A la parte asistencial. Pues quizás sería bueno, efectivamente, darle una vuelta al modelo y al sistema de notificación en este sentido para dar un mayor peso preventivo, ¿no? Entonces, sí que es habitual, es habitual. Yo también he visto con los años que sí que es verdad que se afina más en los últimos años y nos encontramos que los partes no distan tanto de lo que luego nos encontramos en la investigación real del accidente, pero sí que es habitual encontrar inexactitudes desde el punto de vista de dónde se ha producido o en la descripción del accidente, y donde sí que hay más diferencias llamativas es en la parte de calificación asistencial. Ahí sí. Encontrarnos politraumatismos severos como accidentes leves es habitual. Y eso no tiene un pase. No tiene un pase. Es decir, podemos entender que en un momento dado el tramitador del parte pues no sepa si el accidente ha sido en el centro de trabajo de la empresa o si estaba mejor desplazado a una empresa cliente. Ese tipo de cosas se puede entender. Pero que una persona se ha caído de un forjado, un tercer forjado a 12 metros y que se ha roto las dos piernas y que eso se califique asistencialmente como leve, no se entiende. No se entiende y nos parece desde, no sé, nosotros no tenemos ya formación médica, ¿no? Y sanitaria, pero no tiene ningún sentido, ningún encaje legal. Y eso sí nos lo encontramos. Evidentemente, esa calificación asistencial no nos vincula para el nivel de actuación inspectora. Es decir, como he dicho al principio, porque sea leve no vamos a actuar más levemente. Todo lo contrario, probablemente predisponga un poco al inspector diciendo: "Oye, encima que este señor, esta señora casi se mata, dicen ustedes que ha sido un accidente leve". Entonces, A tener en cuenta. José Luis Oliva Martínez pregunta, dice: me gustaría hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto puede un inspector requerir acciones concretas de carácter técnico de organización del trabajo que no están en la evaluación de riesgos y sin que éste haya hecho previamente un estudio de las necesidades, características, condiciones, etcétera, que justifique y sustente dichas acciones requeridas? pues muy bien, muy buena pregunta también, muy limitadamente, porque el inspector de trabajo tiene la autoridad, pero debe tener el background técnico para ejercer esa actividad. Si la normativa específica de aplicación es clara y es evidente, se puede hacer aunque la evaluación no lo contemple, porque podemos encontrarnos con una normativa que sea claramente aplicable a una situación y la evaluación no haya contemplado nada al respecto. Pero si necesitamos una medición, imaginamos de ruido o de concentración de agente químico, pues el inspector, si no tiene una base técnica o bien en la evaluación o un informe específico que elabore o el técnico de prevención o el técnico del instituto de seguridad correspondiente, pues
pues es difícil que pueda innovar con base a la ciencia infusa, ¿eh? Efectivamente, tiene que haber un soporte técnico, que a veces no lo da la normativa, no lo puede dar la norma. La norma legal es más extraño, la reglamentaria también, la norma UNE, la normativa técnica UNE sí puede darnos más indicios, pero en ocasiones solo vale ese requerimiento, solo es posible si hay una formación técnica específica de campo que se plasma en un informe. Perfecto. Alejandro Quintana nos dice, en relación con los riesgos psicosociales y la salud mental, has comentado que a menudo se encuentran con empresas que tienen la evaluación hecha formalmente pero sin medidas efectivas de intervención. ¿Qué evidencias específicas o indicadores de alerta prioriza la inspección para determinar que una evaluación psicosocial es meramente papel y no está gestionando realmente el riesgo, estrés, burnout, desconexión digital? Hmm. Bueno, aquí la casuística es muy grande, eso es verdad. Eh, Nosotros en materias psicosociales, yo creo que también es quizá de las materias donde más se ha evolucionado y aunque queda mucho por hacer, yo creo que claramente existe una sensibilización mayor y se trabaja mejor ahora que hace 20 años, sin lugar a dudas. Entre otras cosas, porque cuando yo empecé en esto, o incluso antes, se hablaba de psicosociales, eh, prácticamente se focalizaba todo en las características personales de las personas trabajadoras. Y entonces, claro, gestionar riesgos exclusivamente basado en las características personales sin aludir a condiciones objetivas, organizativas, que pueden influir en los riesgos psicosociales y que influyen de manera directa, es decir, la existencia claramente de organizaciones que pueden ser tóxicas, más allá de las personas, pues al final, si solo puedes trabajar técnicamente con personas y no con características objetivas de organizaciones, pues es mucho más difícil, ¿no? Actuar. ¿En qué nos fijamos? Pues primero, lo normal es que la evaluación no forme parte de la evaluación general de riesgos. La evaluación de riesgos inicial y la evaluación general puede tener una identificación inicial de riesgos psicosociales y pronunciarse con lo que antes decía el instituto, la identificación inicial de riesgos y hacer una primera cata de cuál es la situación psicosocial en la empresa. A partir de ahí, hay sectores que por su propia naturaleza y que están asociados también a siniestralidad y daños de la salud relacionados con riesgos psicosociales, que sí o sí tienen que hacer una evaluación específica concreta. Sector sanitario, administración pública, relación con personas, interacción con personas, atención al cliente, son claramente sectores que sí o sí tienen que hacer una evaluación específica. Y luego, pues una cuestión básica que es que dentro de las metodologías reconocidas, CPSICO, ISTER 21, sea, tenemos que ver que sea aplicable a la empresa en cuestión. Porque igual que vemos, por ejemplo, que en manipulación manual de cargas el Real Decreto del 97 nos da una metodología y tenemos otra serie de evaluaciones específicas en función de cuál sea el tipo de manipulación manual que nos encontremos en un centro de trabajo, pues en gran medida esto también pasa con los psicosociales. Es decir, los que son especialistas en esta materia saben perfectamente que unas metodologías, siendo válidas, se adaptan mejor o no a determinadas características. Entonces, esa es la fase inicial, identificación y evaluación específica, y luego donde suele haber más problemática es en el seguimiento de las medidas derivadas de la evaluación. Perfecto. Cambiamos de tercio porque Elena Fernández nos dice, buenos días, desde la Inspección de Trabajo ¿se hace algún tipo de valoración de las actuaciones de los SPA en las empresas o de la documentación realizada por dichos SPA? Porque sobre todo en las pymes, digamos que por el nivel de conocimiento sobre prevención de estas empresas no suele ser muy alto, con lo que en su mayoría no son capaces de valorar si la documentación generada por los SPA es adecuado o suficiente. Tema Bien, delicado. sí, tema delicado, pero yo soy transparente y digo, y aquí, por ejemplo, me pongo el gorro de inspector de trabajo, no de inspección de trabajo. Aquí doy mi opinión y que no sirva eh, Dogma. como representativa de la inspección. Es como cuando le preguntan a un juez sobre un tema, pues es decir, yo no quiero sentar cátedra con este tema para nada, porque es mi opinión de mi actividad inspectora ante estos años, ¿no? Para mí hay dos factores que condicionan fuertemente la actuación del servicio de prevención dentro de las empresas, dentro de sobre todo de las pymes y micropymes, ¿no? Que son de base, de origen.
primer lugar, cuando se transpone la directiva marco del año 89 a nuestra ley de prevención, se transpone de una manera que da libertad total prácticamente a las empresas para acudir a la externalización de servicios de prevención. La idea de la directiva era que la mayoría de las empresas tuviesen integrada la prevención internamente en las empresas y que solo en supuestos de especial complejidad productiva se pudiese acudir a organismos externos especializados, servicios de prevención o como se fuesen a llamar, de tal manera que eso hubiese hecho que los servicios de prevención fuesen entidades claramente tecnificadas y ayudasen a procesos productivos complejos donde el empresario de a pie pues, no tiene por qué conocer. Esto no fue así y al final, salvo en empresas de más de 500 trabajadores o en empresas de más de 250 trabajadores con procesos especialmente peligrosos, hay libertad. Bien, eso ha conllevado que haya una, ya menos, pero que en su momento los servicios de prevención ajenos se atomizasen y hubo una cantidad de servicios de prevención que dos técnicos de prevención montaban a la limón con un seguro de responsabilidad civil y ya está, ya asesoramos preventivamente y por la mañana asesorábamos a una oficina que vende seguros y por la tarde íbamos a una clínica y luego por la noche a un campo a labores agrícolas. Es muy difícil asesorar preventivamente bien a sectores tan diversos, ¿no? Y aparte de esto, pues el otro elemento es la competitividad en precio. Es un mercado liberalizado donde se compite fundamentalmente, desgraciadamente, en precio. Por supuesto que hay gente que hace muy bien las cosas, técnicamente, pero es verdad que como las empresas lo ven como algo de fuera, dicen, oye, yo voy a pedir 3 presupuestos y me voy a quedar con el que... Y es la realidad. Todavía un porcentaje muy importante de las empresas, las que desgraciadamente han tenido experiencias con accidentes y tal, ya buscan otra cosa, afortunadamente. Buscan también pues, mejores prácticas y, oye, yo sí lo estoy pagando 1.500 euros al año a esta empresa, quiero que el técnico me venga por lo menos un par de veces al año, me evalúe todo bien y tal. Pero la mayoría de las empresas que exigen esto son empresas que ya han tenido alguna mala experiencia previamente. Y contestando a esa segunda o la primera parte de la pregunta, nosotros tenemos una campaña específica todos los años sobre los criterios de actuación de los servicios de prevención. Y además de eso, cuando hacemos actuaciones inspectoras en empresas, normalmente citamos a los servicios de prevención y el servicio de prevención, si no ha actuado preventivamente desde el punto de vista del asesoramiento preventivo adecuadamente con la empresa, es objeto también de responsabilidad y sanción independiente. Y nuestra ley de infracciones, el artículo 2 de la LISOS, establece como sujeto responsable específicamente al servicio de prevención. El servicio de prevención es proporcionalmente menos veces sancionada que las empresas porque el deber de seguridad sigue siendo empresarial, por mucho que yo externalice parte de la gestión con un servicio de prevención, pero no es infrecuente encontrarnos en una actuación inspectora con una sanción a la empresa y paralelamente con una sanción administrativa al servicio de prevención por no haber asesorado adecuadamente a la empresa. Perfecto. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. No sé si vamos a poder contestar todas las preguntas. Yo sí quería decir, aunque ya se ha puesto en el chat, que efectivamente esta sesión está así, se está siendo grabada y se va a enviar a todas las personas que se inscribieron, con lo cual van a tener todo íntegramente para poder volver a verlo nuevamente, todo lo que se ha dicho. Y para ir finalizando, Pablo, te voy a hacer una última pregunta que además se relaciona con un tema, otro webinar que vamos a hacer en abril, que es respecto, entiendo que es el CAE, que dice, Beatriz Lozano nos pregunta, ¿puede una empresa obligar a sus propios trabajadores a realizar la vigilancia de la salud por exigencia de sus clientes, ya que sus propios trabajadores realizan Perdona, trabajo? Javier, Sí, no he escuchado esta última parte de la pregunta para ay, nada. Cuando has... está viendo, me temo que estamos teniendo problemas de conexión de red, Pablo, no sé si me escuchas, no No sé te estoy si, escuchando, se me queda congelada la sí, imagen. creo que estamos teniendo algún problema de conexión, no sé si la tuya, la No, no mía, escucho nada ni te veo en imagen congelada. A eso me ver, es las cosas que hemos de decir en el directo. Pablo, ¿me escuchas ahora? Yo voy a seguir ahora sí, hablando. ahora sí. Vale, perdona, es que estamos teniendo algún problema de conexión, no sé si tuya o mía, pero bueno, te decía que la última pregunta, porque ya nos vamos un poquito de tiempo, que tiene que ver, entiendo, con el CAE, porque Beatriz Lozano nos pregunta, ¿puede una empresa obligar a sus propios trabajadores a realizar la vigilancia de la salud por exigencia de sus clientes, ya que sus propios trabajadores realizan trabajo en la empresa cliente, no teniendo recogido como tal dicha obligatoriedad por la actividad que realizan? Bueno, es un tema delicado. Si en la propia actividad de la empresa no se reconoce expresamente a través de la evaluación la obligatoriedad porque
ponga en riesgo la integridad propia del trabajador y de los compañeros por el mero hecho de tiene lógica, es decir, oiga, mire usted, estoy compartiendo instalaciones o centro de trabajo con otra empresa que genera riesgos que sí que pueden ser susceptibles de que yo esté obligado a someterme al reconocimiento médico. En ese caso, como mínimo, el CAE tiene que descender y tiene que justificar muy bien el porqué de la obligatoriedad. Entonces, en principio, como respuesta general, no. Como respuesta general, simplemente por coordinación de actividades empresariales, si no está en uno de los supuestos de excepción del artículo 22, no podría, pero el CAE, si está bien hecho, debe también ilustrar la evaluación de riesgos de las empresas concurrentes y en esas evaluaciones tienen que especificarse por qué esa excepción a la obligatoriedad se aplica en ese caso y por tanto resultaría obligatorio. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Pues con esta última pregunta y su respuesta damos por finalizada la webinar de hoy. Espero que les haya sido útil, interesante. Han quedado preguntas sin responder, veremos si las podemos contestar y en cualquier caso, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en la siguiente webinar ya para el mes de febrero, de la cual van a tener información ahora con lo que le va a poner nuestro compañero para terminar la sesión. Muchas gracias y buenos días.